Bienvenido a nuestro podcast, Voz de Esperanza. De la Iglesia, Cristo la Senda. Oramos para que la palabra de Dios hable a tu vida hoy. Para saber más de nuestro ministerio visita www.iglesiacls.org. Quiero invitarle que tome su Biblia, por favor, y vaya nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Hemos estado predicando en los últimos domingos de Lucas, capítulo 2. Vamos a regresar allá, por favor. Lucas, capítulo 2. Leímos una porción esta mañana en el verso 41 y les invitamos a que cuando usted lo encuentre, se pone de pie con reverencia a la palabra. Lucas, capítulo 2. Verso 41 en adelante. Gloria a Dios. Si usted puede decir amén, diga amén. Puede decir lo tengo, pastor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno. La palabra de Dios es importante leerla con toda reverencia, con entendimiento. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es santa. Por lo tanto, ante las cosas santas mostramos nuestro respeto. Mostramos nuestra reverencia. Amén. Quiero que todos lo tengan. Lucas capítulo 2, verso 41. Dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Padre, gracias nuevamente por tu santa palabra. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos hables a través de ella. Mira, Señor, yo me deposito por completo en tus manos, me abandono en tu presencia, para que sea tú, Señor, que me use como un instrumento para hablarle a tu pueblo. Tu pueblo te dice gracias, pero tu pueblo te dice: háblame, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana una palabra fresca del cielo, que venga, Dios mío, directamente Señor, a refrescarnos, que venga directamente a motivarnos, que venga directamente, Señor, a confrontarnos, Señor, que venga directamente, Señor, Dios mío, a edificarnos, Señor amado. Gracias te damos, oh Dios. Úsame para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria a Dios. El tema para esta ocasión, yo sé que hay muchos hermanos que están de vacaciones, están fuera, y oramos para que Dios nos los traiga sanos y salvos. El tema es, lo puede marcar ahí si te quiere, su presencia es importante. Tan sencillo como su presencia es importante.
Hoy es un día muy significativo. Usted se preguntará ¿por qué? Bueno, porque sencillamente es el último domingo de este año. Y como es el último domingo de este año, yo creo que todos nosotros debemos de prestar suma atención a lo que Dios nos va a hablar hoy a través de su santa palabra. Yo creo que Dios hoy va a cerrar con broche de oro. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Dios va a traer una palabra fresca para su vida. Dios va a traer una palabra que le va a conmover, una palabra que lo va a edificar, una palabra que lo va a hacer pensar, una palabra que lo va a confrontar, una palabra que posiblemente hasta lo incomode. Yo digo amén. Porque para eso Dios envía la palabra, no es para que usted se acomode, ahí es para que haga ¡ay! Amén. Gloria a Dios. Ahora, en los evangelios no encontramos mucha información, prácticamente casi nada sobre la infancia de Jesús. Solo sabemos de su nacimiento y que al octavo día fue circuncidado y que luego del octavo día pasó un periodo casi de 12 años donde aparece aquí en el templo y luego de 12 años hasta los 33 cuando Él se manifiesta. Hay poca información sobre la infancia de Jesús. Hay libros extrabíblicos que no son inspirados, que hablan de que curó un pajarito y que hizo cuantos milagros, pero realmente no hay una confirmación de que eso sea cierto. Esta es la palabra que fue escrita y a esta es que debemos sujetarnos. Lucas capítulo 2, del verso 1 al 20, allí nos cuenta claramente el nacimiento, como José y María, que vivían en Galilea, en la ciudad de Nazaret, fueron a Belén de Judea para registrarse en el censo que ordenó Augusto César. Y estando allí, ustedes conocen la historia, María dio a luz al niño. Luego, aquí, en el capítulo 2, en el verso 21 al 40, dice que al octavo día de nacido, Jesús fue circuncidado y presentado al Señor en el templo en Jerusalén. Y la semana pasada estuvimos hablando de Simeón. Allí vimos el testimonio de Simeón, también está el testimonio de Ana. Y dice que luego que hicieron todas esas cosas, en el verso 39, ellos nuevamente regresaron a Nazaret. En Mateo capítulo 2, allí nos narra la historia de los 3 magos que vinieron a visitarle. ¿Recuerdan? Le estoy dando más o menos datos donde hablan un poquito de la infancia de Jesús, pero que no nos dan muchos detalles. Solamente nos dicen algunos acontecimientos donde estaba envuelto la infancia de Jesús. Narra la visita de los magos y narra también la huida de José, María y el niño a Egipto, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Ahora, no sabemos con exactitud qué tiempo permanecieron en Egipto, pero el hecho es que dice la Biblia que ellos tuvieron que regresar una vez se enteraron que Herodes había muerto. Pero cuando regresaron a Israel, se enteraron de que el hijo de Herodes era el que estaba reinando en Judea. Arquelao, vaya nombre. Y como Arquelao estaba reinando en Judea, ellos decidieron entonces regresar a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Ahora escuche bien, los intérpretes y investigadores bíblicos ubican a Arquelao, que empezó su reinado
en el año 6 después de Cristo. Eso significa entonces que Jesús, cuando regresó de Egipto a Nazaret, posiblemente tenía 6 años o más. Y allí se ubicaron en Nazaret, y allí creció, y entonces aparece en este pasaje bíblico a los 12 años en el templo de Jerusalén. Le cuento la historia para ubicarlo. Aquí está Jesús en el templo de Jerusalén. Yo quiero que usted entienda que esta porción bíblica que yo acabamos de leer es sumamente significativa, porque en todo el Nuevo Testamento es la única porción que habla concretamente de la infancia de Jesús. Una información inspirada que está registrada en la Biblia, que nos cuenta concretamente que Jesús a los 12 años fue llevado por sus padres al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua conforme a la costumbre. Yo me imagino, amados hermanos, que para Jesús también ese día fue un día significativo, donde por primera vez, después de los 8 años que fue presentado delante del Señor, regresa nuevamente al templo, a la casa de su padre, a la casa de oración por primera vez. Ese día, me imagino que fue sumamente significativo para Jesús. Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje bíblico? Escuche bien, aquí hay muchos temas en el cual podemos predicar. Hay muchos. Este es un pasaje que tiene mucho contenido para poder sacar varios temas, varios mensajes. Pero yo simplemente me voy a limitar a darle algunas enseñanzas importantes que yo considero antes de que finalice este año 2015. Bien, lo primero que yo quiero que aprendamos, o que notemos o observemos, es que la costumbre o tradición bíblica son importantes. A veces cuando hablamos de costumbre y tradición, queremos de una vez que le ponemos el sello que eso es mundano. Y de una vez nos cerramos y decimos, no, eso es costumbre, eso es tradición. Pues déjenme decirle que en la Biblia y en el caminar cristiano, la costumbre y las tradiciones bíblicas son sumamente importantísimas. Lo primero que nos enseña este pasaje bíblico, o lo que estoy diciendo, lo primero que nos enseña sobre la infancia de Jesús es la gran importancia de que los padres lleven los recién nacidos y presentarlo y dedicarlo al Señor, tal como se hizo con Jesús a los 8 días de nacido. Eso es sumamente importantísimo. Eso es parte de la tradición bíblica, de la costumbre cristiana, judía cristiana. Tomamos los niños y los llevamos al Señor, le damos gracias, lo dedicamos y lo presentamos delante de ellos. Eso es sumamente importante. Y luego, cuando el niño tiene 12 años o más, una vez ya haya aceptado y recibido a Jesucristo como su Salvador, conducido por el testimonio y la enseñanza de un hogar cristiano, entonces ese niño debe ser bautizado como debe de ser. ¿Sabe que los rabinos judíos enseñan que el niño a los 12 años ya debe de empezar a ayunar? Y cuando tiene 13 le llaman que son hijos del mandamiento. Por eso es que usted ve que a Jesús, conforme a la costumbre, fue llevado a los 12, no a los 9 y a los 10. Por eso es que muchas veces hay niños que yo sé que son muy inteligentes en la iglesia, pero tienen 8, 9 años y quieren ser bautizados. Nosotros decimos no. La costumbre y la tradición bíblica es después de los 12. Porque se entiende que después de los 12 ya su uso de razón está un poquito más maduro y pueden entender exactamente lo que están haciendo. Ahora,
el niño debe ser bautizado a esa temprana edad y que después de ser bautizado vaya al templo, escuche bien, para celebrar la Pascua del Evangelio. ¿Sabe cuál es la Pascua del Evangelio? La cena del Señor. Y el niño debe ser instruido desde pequeño. Primero lo presentamos, lo dedicamos al Señor, le damos un buen ejemplo en el hogar cristiano y luego es bautizado, acepta a Cristo, es bautizado y luego se integra con nosotros como adultos para que participe de la Pascua del Evangelio, que para nosotros es la cena del Señor. Escuchen, hermano, eso es algo hermoso. Eso es algo maravilloso y creo que todos nosotros como padres debemos de tomar eso con seriedad y con responsabilidad. No darle larga cuando usted nace alguien en su familia, cuando le nace su hijo, el nieto, alguien, un pariente cercano a usted. Es importante que usted traiga a su niño y lo presentemos al Señor, lo dediquemos al Señor, porque desde ahí empieza a sembrarse la semilla del Evangelio para que luego sin ninguna dificultad pueda entregarse y servirle al Señor. Y eso es lo primero que yo aprendo de toda esta historia. Jesús al octavo día fue presentado delante del Señor. Luego a los 12 años fue integrado dentro de la sociedad del templo, dentro de los adultos del templo. Sabemos que luego fue bautizado a los 33 años, pero bueno, era porque las escrituras así lo indicaban y así tenía que ser. Lo segundo es que cuando nosotros hacemos eso, estamos siguiendo el ejemplo de esta Sagrada Familia y estamos cumpliendo con el mandato del Señor Jesús. Además, aquí en este pasaje, escuche bien, podemos observar la importancia de una familia consagrada que cumple con sus responsabilidades como creyente. Aquí yo observo, escuche bien, la importancia de una familia consagrada que cumple con sus responsabilidades como creyente. Observe el verso 41 y 42. Dice que Jesús y María, escuche bien, que José y María, iban ¿cuánto? Cada 5 años. Dice que iban ¿cómo? Todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua conforme a la costumbre. Observe que dice todos los años. Significa consistencia en algo que hacían para el Señor. Todos los años conforme a la costumbre, conforme a lo prescrito por Dios. Iban todos los años a la fiesta de la Pascua a Jerusalén conforme a la costumbre. Usted dirá, pero bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, pues para mí eso es muy significativo. Primero, todos sabemos, los que han leído la Biblia, que José y María eran una familia pobre. Eran de escasos recursos, ¿cierto? Y también sabemos que ese viaje de Nazaret a Jerusalén era un viaje largo, era caminando, era peligroso y era, mira, en el carrito de San Fernando. ¿Sabe cuál es, verdad? Un ratito a pie y otro caminando. Aproximadamente era una distancia de 80 a 90 millas. Para ubicarlo como de aquí a Orlando, para que tenga una idea. Era la distancia donde ellos hacían todos los años, como decimos, religiosamente. Ahora, lo que me llama la atención de esto es que yo no veo en el pasaje ni en toda la Biblia que en ningún momento José y María se quejaron. Yo no veo que en ningún momento ellos decían, ay, es que somos demasiado pobrecitos y no podemos ir a cumplir con lo establecido por Dios y por la costumbre de nuestras tradiciones.
Yo no veo que ellos dijeron, es que eso es muy peligroso para ir con el niño porque hay muchos ladrones y muchos asaltantes. En ningún momento ellos se quejaron, en ningún momento ellos pusieron un pretexto para ir, una excusa para no ir a cumplir con su responsabilidad como creyente. Para mí eso es importante. Porque si yo traigo eso a la actualidad, hay un desbalance enorme, hay una diferencia gigantesca. ¿Por qué? Porque hoy vivimos un evangelio demasiado fácil. Y hay muchos de ustedes y en diferentes iglesias que por cualquier cosita se quedan en la casa. Se quedan en la casa, amados hermanos. Por cualquier bobería, por cualquier tontería. Tenemos mejores facilidades. Tenemos carros cómodos, con aire, con calefacción. No vivimos tan lejos. Lo más lejos que viene aquí quizás es 1 hora, hermano David. Y yo me gozo cuando yo veo que David llega primero. Primero que los que viven en 5 minutos de aquí. Y él vive en Wittenheaven. Cuando Manuel, que vive en San Pi, llega primero que muchos de ustedes. Cuando Solange, que vive en lo último allá de Tampa, llega primero. Yo me gozo y le doy gracias a Dios por ello. Pero yo no sé si usted entiende que tenemos una responsabilidad delante de Dios de cumplir con lo que se nos ha asignado y con lo que se ha establecido. Los domingos, escuche bien, los domingos es la costumbre de los cristianos venir a la iglesia. Y es una responsabilidad que usted y yo tenemos como creyentes. Y usted no puede negociar esa responsabilidad por cualquier bobería. Eso es importante. Cuando usted se deja engañar por el enemigo y cualquier bobería lo detiene, entonces hay que revisarse. Porque hasta dónde están sus convicciones, hasta dónde está usted comprometido con el Señor. Aquí hay 2 actividades importantes en la iglesia: los domingos y los martes. Los jueves también, sí, por la mañana, gloria a Dios. Pero estoy diciendo que son las más oficiales, las otras son importantes también. Que donde se imparte, por lo general, donde el pastor predica, los domingos, y los martes donde el pastor instruye enseña en la palabra de Dios. Ahora, yo le pregunto, ¿dónde están la mayoría de ustedes? Observe, hay muchos cristianos hoy en día, escuche bien, y lo estoy diciendo con amor. Hay muchos cristianos hoy en día que quieren los beneficios del evangelio sin los sacrificios del evangelio. Quieren los beneficios del evangelio sin los sacrificios del evangelio. A usted le resulta más fácil quedándose viendo televisión en su casa con el control remoto que tomar el sacrificio aunque esté cansado de decir, no, yo tengo que cumplir con la responsabilidad que tengo delante del Señor. Su responsabilidad no es con el pastor, su responsabilidad no es con la iglesia, es con el Señor. Y el Señor ha establecido que usted debe de congregarse cada domingo, a menos que usted esté enfermo o tenga una condición que le impida. Eso es importante, hermano. Y yo miraba este pasaje y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú me estás dando eso? Hermano, es que yo estoy preocupado, y el Señor también, por el evangelio que estamos viviendo hoy en día. No es el evangelio que enseña la palabra de Dios. ¿Hasta dónde nosotros realmente amamos al Señor? ¿Hasta dónde realmente nosotros entendemos las cosas del Señor? La gente hoy quiere vivir un evangelio demasiado fácil y tiende a no darle tanta importancia a las cosas que Dios le da importancia. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre. O sea, no me refiero al hermano o a la hermana que físicamente se enferma y que dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque puedo contagiar a alguien, porque tengo un virus, porque me siento mal, no me puedo levantar. Eso se entiende. Pero de ahí, fuera de ahí, si usted trabaja los domingos, órele al Señor para que le quite ese trabajo. Amén. Porque para venir y juntarse con los hermanos y adorar a Dios, eso tiene que ser importante para usted. Amén. Tiene que ser importante para cada cristiano. Tiene que darle el valor que eso se merece. Yo no me opongo a que usted tome sus vacaciones con su familia, que vaya y visite a la familia y usted haga cosas los domingos que tenga que hacer. El punto es cuando las personas realmente, sabiendo que tienen una responsabilidad, la negocian por cualquier cosa. Lo venden por un plato de lenteja. Y eso es algo que debemos de revisar. Y como dije, lo insólito es que José y María caminaban larga distancia, días caminaban para ir a cumplir con sus responsabilidades, y nosotros que Dios nos ha dado tanto, tanto nos ha dado Dios, se nos hace difícil. Ponemos en prioridad el trabajo, las actividades que tenemos y echamos a un lado. Yo si tengo que ir el domingo voy, si no, no voy, los martes voy, si no, no voy. Yo quiero decirle a ustedes, y mi familia es testigo, cuando yo voy a preparar un mensaje, yo le dedico tiempo, porque tengo una responsabilidad delante de Dios de alimentarlo a ustedes como ovejas del Señor. Cuando yo vengo los martes aquí, ya yo he investigado y he invertido tiempo para que ustedes sean enseñados correctamente en la palabra de Dios. No solamente que les predico, sino que les enseño, investigo, analizo, oro por ustedes, para que ustedes crezcan. Y ahí está el problema. Que muchas veces usted no ha crecido lo que ha tenido que crecer precisamente por su inmadurez y su falta de responsabilidad con los compromisos con el Señor. Y aquí vimos la importancia cuando una familia cumple con sus responsabilidades delante de Dios, con las responsabilidades, con las costumbres y las tradiciones que son asignadas por el Señor o por la iglesia. Quiero decirle, amados hermanos, que antes de finalizar este año, le pido encarecidamente que por favor revisémonos y recordemos que nuestro compromiso es con el Señor. Amén. Que tenemos un compromiso con el Señor, no con el pastor ni los hermanos. El segundo punto que quiero traerle, yo quiero que ahora como padres, que somos muchos de nosotros, pensemos por un momento lo angustioso que fue para José y María tener a su hijo de 12 años perdido por 3 días. Póngase en lugar de ellos. Su hijo de 12 años perdido por 3 días. A mí se me perdió el mío por 5 minutos y por poco me vuelvo loco. Hermano Ángelo, hermano Carlos. Hermano, los que somos padres, que se nos desaparezca un niño nuestro por 10 minutos. Llamamos al 911, a las fuerzas aéreas, llamamos a todo el mundo. Porque nos angustiamos, nos desesperamos el saber que no está con nosotros.
Y María y José pasaron por ese momento angustioso, no por 10 minutos, no por 15 minutos, no por una hora, sino por 3 días. Y yo quiero que usted mire la escena que está pasando aquí. Dice el verso 48, dice que sus padres le buscaron con angustia. Y dice el verso 44 y 45 que anduvieron un día de camino y no lo hallaron. Y regresaron a Jerusalén a buscarlo, al darse cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Y cómo yo aplico eso para nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Usted sabe lo angustioso, lo triste, lo espantoso para los creyentes que conocen y aman a Jesús y que han caminado un largo trayecto en su vida cristiana y que al final o en algún momento descubren que Jesús no está con él o no está con ellos. ¡Qué angustioso! ¡Qué terrible! Que personas que han caminado con Jesús, que le han servido a Jesús, y que en un trayecto del camino se dan cuenta que Jesús no está con ellos. Eso debe ser angustioso. Eso debe ser terrible. Y lamentablemente, eso sucede en la iglesia y sucede en la vida cristiana. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que dan evidencia de que caminan con Dios, pero por alguna razón, en determinado momento se dan cuenta que Dios no está con ellos. Hello, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón parece algo mitológico, pero fue real. Sansón fue escogido desde el vientre de su madre por Dios. Hubo una palabra profética cuando Sansón fue concebido. Y será llamado Nazareo. No se cortará el pelo, ni beberá alcohol, porque será consagrado a Dios. Y no se le puede cortar el pelo porque un nazareo no se le cortaba el pelo. Por eso era que Cristo andaba con el pelo largo, no porque era de Nazaret, sino porque no, que era nazareo, dedicado por completo a Dios. Escuche, desde antes de Sansón nacer, la presencia de Dios estaba en Sansón. Y cuando Sansón nació y creció, Dios, el Espíritu Santo, lo dotó con una fuerza física sobrehumana. Algo extraordinario, algo que no se ha visto en ningún ser humano ni antes ni después de Sansón. Con una quijada de un burro mató a 1000 hombres. La soga que le ponían 3 y 4 la rompía como si fuera hilito así de coser. Usted sabe que la ciudad de Gaza tenían puertas que eran gigantescas, ¿verdad? Y cuando cerraban la ciudad, nadie entraba y nadie salía. Dice la Biblia que Sansón, oiga eso, fue y se acostó con la romera que había en Gaza. Y a medianoche se despertó que estaba acostado con ella. Y cogió las puertas, escuchen, las puertas con toda y viga y cerradura y todo. La arrancó de raíz, se la echó al hombre y la subió a una montaña. Y no estamos hablando de puertitas, estamos hablando de portones. Mira si era una fuerza sobrenatural. Pero Sansón, que disfrutó de la presencia de Dios, que siempre andaba con Dios,
decidió vivir una vida pecaminosa. Se acostaba con las rameras y practicaba la fornicación. Es decir, practicaba el sexo sin tener licencia de parte de Dios. Eso es fornicación. Y eso es un pecado que a Dios le desagrada. La Biblia dice que Dios le dio la potestad al Hijo para juzgar a lo vivo y a lo muerto. Pero dice, pero los fornicarios y los idólatras lo va a juzgar el Padre. Fornicación es relaciones sexuales sin estar casado. Y Sansón practicaba eso, cosa que estaba prohibida por Dios. Se enamoró de Dalila, ustedes conocen la historia, una mujer bella, encantadora, filistea, y fue contratada por los filisteos para que averiguara cuál era el secreto de que Sansón era tan fuerte, porque los filisteos no podían con él. Y él empezó a relajar y a jugar con Dalila. Y decía, no, tal cosa. Y fallaba, y era mentira. Y tanto da la gota en la piedra hasta que hace el hoyo, dijo mi papá. Y un día ahí, bien encariñado, parece que le hicieron buena comidita, lo atendieron bien y le dijo el secreto que él había sido escogido por Dios del vientre de la madre y que su secreto estaba en el pelo. Dalila compró su recompensa y le dijo, ya sí sé. Empezó a pasarle la mano por la cabecita hasta que se quedó dormido en sus piernas. Se quedó dormido en sus piernas y cuando despertó, la angustia fue grande. Porque dice en el libro de Jueces, capítulo 16 de 20 a 21, dice que Dalila lo despertó diciéndole, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como la otra vez y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Escuche. Tuvo que enfrentar la realidad de que cuando quiso escapar, se dio cuenta en ese momento que Dios se había alejado de él. Por muchos años había caminado con Dios. Dios le había dado un sinnúmero de oportunidades para que se arrepintiera, para que se enderezara. Pero llega un momento que si tú sigues e insistes en el pecado sin arrepentirte, Dios se puede retirar de tu vida. Y descubre que Dios no está contigo. María y José suponían que Jesús estaba entre ellos. Escuche bien, pero suponer que Jesús está entre nosotros no es evidencia de que está. María y José suponían que ellos pensaban que Jesús estaba en medio de ellos, pero no estaba. Amados hermanos, son muchos los que se suponen, los que piensan que Jesús está con ellos. Y hablan de Jesús, y chisas, y tú lo ves que dicen chisas en inglés. Y dicen y amén y gloria a Dios, y hablan de Dios, y hasta vienen a la iglesia de vez en cuando para calmar su conciencia pecaminosa porque saben que están mal. Saben que están faltando los mandamientos de Dios. Si tú estás aquí y tú has estado jugando con la presencia de Dios, yo quiero aconsejarte que despierte del sueño de Sansón. Porque hay muchas personas que piensan que todo está bien, cuando realmente saben que todo está mal.
que siguen jugando y jugando y jugando y jugando y jugando y jugando, y llega un momento en que Dios retira su favor, su presencia de ustedes. Es importante, hermanos, que antes de que finalice este año 2015, nosotros nos arrepintamos de cualquier desobediencia, de cualquier pecado que estemos cometiendo contra Dios. ¿Sabe por qué? Antes, ¿sabe lo que pasó con Sansón? Dice que cuando quiso escapar, los filisteos lo agarraron. ¿Sabe lo que dijeron? Le sacaron los ojos y lo pusieron encadenado en la cárcel y a mover la rueda de un molino, como un animal. Entonces, tú estás aquí porque necesitas escuchar esto. Tenemos que arrepentirnos antes que el diablo, escucha bien, suena duro, te saque los ojos. ¿A qué me refiero? A que la poca vista espiritual que te queda antes de que se te acabe por completa y no pueda ver la verdad de Dios, antes que llegue a ese punto, es importante que antes de que termine el 2015 nos arrepintamos. Antes que el diablo te encadene por completo y despierte en el infierno donde ya no hay alternativa ni solución. María y José nunca tuvieron la intención de dejar a Jesús. Y ninguno de nosotros tenemos la intención de dejarlo. Pero muchas veces nos descuidamos y abandonamos la presencia de Dios en nuestra vida. No es que queramos hacerlo, no tenemos esa intención. Muchas veces nos involucramos en cosas no con la intención de abandonar la presencia de Dios. No lo hacemos con eso. Pero ahí es donde el diablo se aprovecha y nos engaña. María y José se entretuvieron con sus familiares y sus amigos hablando. Y obviamente el texto me enseña a mí que Jesús era un niño obediente. Porque después del incidente se fue tranquilito y sumiso con su mamá y su papá y se sometió a ellos. Y por eso fue que María le dijo, ¿por qué me ha hecho eso? Si yo sé quién tú eres, tú no haces cosas así. En los 12 años que tú llevas viviendo con tú nunca has hecho una cosa así. Nótelo. Ellos no tenían la intención de irse sin él, pero se ocuparon, se entretuvieron, hablando con los vecinos, con las amistades, con los amigos. A veces también nosotros nos ocupamos tanto con las amistades y con los amigos, escuche bien, que descuidamos nuestra relación con Dios. Pasamos más tiempo con nuestras amistades y nuestros amigos que en la presencia del Señor. Y eso no puede ser así. Descuidamos la presencia de Dios. Fíjese, solamente un día ellos se descuidaron. Y fueron angustiados terriblemente. ¿Cuánto más nosotros cuando nos descuidamos por un mes, por 2 meses, por un año y descuidamos la presencia del Señor? Y nos hacemos y deshacemos y vamos y vamos allá y venimos acá. Pero realmente no estamos cultivando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y escuchen estos líderes. ¿Sabe que es posible que estemos bien ocupados en la obra del Señor y que el Señor no esté con nosotros? Escucha, tú puedes estar todos los domingos, lunes, martes y miércoles trabajando en la obra del Señor y el Señor no estar contigo. ¿Sabe por qué? Porque a veces trabajamos tanto y tanto en la obra del Señor y descuidamos la oración. Y una vida sin oración
trabajando mucho en la obra del Señor te lleva a un descuido espiritual, a un descaimiento espiritual, a un enfriamiento espiritual, hasta que llega el punto que tú dejas a Jesús. Porque cuando tú haces eso y no cultivas y mantienes una relación con Jesús, en oración, tú puedes trabajar todo lo que tú quieras en la obra, pero poco a poco te va enfriando y luego lo que tú haces para el Señor lo haces de una manera automática, no por convicción, no porque tiene una relación con Cristo. Y a veces lo haces simplemente para que los demás te vean. Y descuida la presencia del Señor. Mucho trabajo en la obra y poca oración nos conduce a un enfriamiento espiritual. Yo prefiero gente que ore más y que trabaje menos. Porque lo poco que hace, lo va a hacer con efectividad. Necesitamos hombres como Simeón, que en lo secreto oraban y Dios los recompensaba en público. Necesitamos hombres y mujeres que se dediquen a buscar el rostro y la presencia de Dios, para que este año 2016 empiece en victoria y termine en victoria. Evitemos, hermanos, momentos angustiosos en nuestra vida y dejemos de suponer y no descuidemos nuestra salvación. Cuidémosla con temor y con temblor. Escuche, dice la palabra que debemos de estar ocupados, no preocupados, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Con esto voy terminando. Observen que la actitud de María y de José, inmediatamente que se percataron que Jesús no estaba con ellos. Observe la actitud de ellos. No dieron ni un paso más sin Jesús. Inmediatamente se dieron cuenta de que Jesús no estaba entre ellos, decidieron no damos ni un paso más. Hay que inmediatamente buscarlo. La búsqueda comenzó al acto. Yo no sé si usted me está entendiendo de que a veces pensamos que estamos caminando con Jesús y Él no está en medio nuestro, porque está viviendo la vida como tú quieres y no como tú quieres, como dice esta palabra. Primero, como era de suponerse, lo buscaron donde no estaba. Escuche bien. Se dieron cuenta que Jesús no está entre ellos, a buscarlo inmediatamente. Y como es de suponerse, lo buscaron donde no estaba, entre la familia y las amistades. ¿Cuántas personas que saben que andan mal con Dios salen a buscar ayuda donde no hay ayuda? Salen a buscar consejo donde no hay consejo. Prefieren ir donde el amigo o el familiar que le va a decir lo que tú quieres escuchar. Sí, así somos los seres humanos. Nos gusta ir donde se nos dice lo que nos gusta. Y sabiendo que tú estás mal, tú vas donde el amigo o el familiar y te dice, no te preocupes, Dios te ama como tú eres. Tranquilo. Dios te ama como tú eres. Dios sabe que todos tenemos debilidades. ¿Acaso tú no sabes que algunos hermanitos que tú lo ves consagraditos tienen que escondidos sus pecaditos? Y empieza a hablarle así, de esa manera.
Pero no quieren ir donde aquel que tú vas y te va a abrir las sagradas escrituras y con amor y compasión te va a decir, hermanito, usted está mal, arrepiéntase. No queremos ir donde ahí, porque lo que queremos es que la Biblia se acomode a nuestro pecado y a nuestra manera de vivir. No. Tú te acomodas a las escrituras o estás mal. Tenemos que regresar al punto donde tú dejaste a Jesús. Si sabes que está mal, hoy es el momento, hoy es el día de tú rebuscar o de buscarlo por primera vez o de rebuscarlo nuevamente y encontrarte con Él para que restaure tu relación íntima con el Señor. No podemos terminar este año, amados hermanos, jugando con Dios. Jugar con Dios es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Y es verdad que Dios te ama. Y es verdad que todos tenemos nuestras debilidades. Pero precisamente ese inmenso amor nos da la oportunidad de venir a Él para pedirle perdón. Para reconciliarnos con Él. De eso se trata el amor de Cristo. De que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo, pero mira la condición. Sí, confesamos nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ese es el amor de Dios. Pero pasarte la manita y decirte sigue tranquilo y sigue pecando por ahí que Dios es amor. No, hermano. No, yo tengo una responsabilidad como pastor de enseñarte la palabra de Dios para que viva una vida santa y agradable a Dios como debe de ser. Dejémonos de estar jugando al cristianito y a la iglesita. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga. Dele la gloria al Señor. Primer aplauso en todo el mensaje, porque yo sé que estos mensajes no caen muy bien. Pero no se enoje conmigo, con el de allá arriba. Así que yo les exhorto que hoy busque al Señor. ¿Dónde lo dejaste? Solamente tienes que arrodillarte y venir aquí a la presencia del Señor. Fíjese que luego de ellos buscarlo 3 días y de no encontrarlo en el lugar equivocado, ellos regresaron al lugar donde lo dejaron. ¿Fueron a dónde? A Jerusalén. ¿Y lo encontraron dónde? ¿Y dónde fue que se quedó? En el templo. ¿Y el templo qué? Casa de oración. Entonces, escúchame bien lo que quiero enseñarte hoy. El lugar donde tú dejaste a Jesús fue en el momento que dejaste de orar en tu lugar secreto. Así que si tú quieres encontrarlo, regresa a tu lugar secreto y empieza a gemir y a derramarte delante de Él. Allí lo vas a encontrar. Déjate de estar quejándote, Dios mío, ¿y por qué me pasa esto? Tú no estás conmigo. Lo dejaste en el lugar de oración. Él está en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Fuiste tú que lo dejaste. Él no fue que te dejó. Por lo tanto, hermano, este año antes de que finalice, tenemos que salir de aquí con la convicción de que no solamente somos cristianos, sino que la presencia de Dios vive en mí. Que yo cuido esa presencia. Que yo me encargo de agradar a Dios para que esa presencia, para que el Espíritu Santo no sea contristado. Que yo me esfuerzo para agradar a mi Dios. Cuidándome de lo que digo, de lo que veo, de lo que hablo, cómo actúo.
Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe que en una ocasión, en el Éxodo, el pueblo de Israel, como siempre, desobedeció al Señor? Y Dios lo iba a liquidar a todos. Pero Moisés intercedió y le dijo: ¿qué van a decir? Dios le dijo a Moisés: échate a un lado, que lo voy a eliminar a todos. Y a ti te voy a dar una nación más fuerte, mejor que ellos. Y Moisés empezó a interceder, a orar. ¿Y qué van a decir de ti las demás naciones? Fíjese, Moisés no estaba tan preocupado por el pueblo, estaba preocupado por la gloria de Dios. ¿Qué van a decir de ti las demás naciones? Que lo sacaste de Egipto para traerlo a morir y no tuviste el poder para sacarlo, para llevarlo a la tierra prometida. Y Dios le dijo: por la palabra tuya yo lo voy a perdonar. Pero el ángel que vaya con ustedes. Y Moisés le dice: un momento. Si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Yo no sé si tú entiendes lo que es importante, que es la presencia de Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí, entonces mátanos. Pero recuérdate lo que van a decir las naciones. Oh, qué sabiduría para orar. Qué sabiduría para hablar delante de Dios. Qué deseo de Moisés. Qué celo tenía Moisés por la gloria y la presencia de Dios. Moisés lo que estaba diciendo: si tu presencia no va con nosotros, nosotros nos vamos a morir. Si tu presencia no va con nosotros, somos nada. Somos pan comido para el enemigo. Vamos a errar. Tu presencia es tan buena que si pecamos, tú nos perdonas. ¿Ve qué bueno estar en la presencia de Dios? ¿Ve qué bueno ir a la presencia de Dios y estar en esa relación con Dios? Porque hay grandes beneficios. David en el Salmo 51 le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: y no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que David está diciendo? No retires tu presencia de mí. Aunque yo sé que he pecado contra ti, solamente contra ti, pero haz una cosa: límpiame otra vez y vuelve y límpiame. Estrújame, triégame, pero límpiame, pero no retires tu presencia de mí. ¿Y por qué David? David había experimentado, había visto con sus propios ojos lo que le había pasado al rey Saúl. Cuando Dios retiró su presencia de Saúl, se volvió loco, esquizofrénico, desahuciado. La presencia de Dios se retiró por tan desobediente. Y David dijo: yo pequé contra ti, pero ¿sabe qué? Tú eres un Dios perdonador. Tú me limpias ahora y me vuelve a limpiar y me vuelve a limpiar y estrújame aunque me duela, pero límpiame. Pero yo no quiero que tu presencia se vaya de mí. Amén. Porque David sabía lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos descuidar. Ni por un minuto, ni por un día, ni por 2 días, ni por 3 días, ni por un segundo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cierro con esto. Me encanta el profeta Eliseo. Porque el profeta Eliseo era un hombre que vivía, escuche bien, en la presencia de Dios. Y antes de él hablar o amonestar, siempre decía:
vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él no salía de la presencia de Dios. No hay nada mejor que vivir en la presencia del Señor. ¿Puede inclinar su rostro ahí, por favor? Padre, gracias te doy. Señor, de este pasaje podemos hablar muchísimas cosas, pero hablamos lo que tú quisiste. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora, que está aquí en medio nuestro, nos redarguya, nos enseñe, nos motive y que nos ilumine para verificar cómo estamos andando. Estamos demasiado ocupados en nuestras propias vidas, con nuestro trabajo, nuestra familia, que no tenemos tiempo para la oración, para cultivar tu presencia. Yo te pido, oh Dios, que en esta hora que ha sido predicada tu palabra, tu Espíritu Santo nos ayude a identificar dónde estamos mal. Y que podamos con toda confianza, Señor, acercarnos a ti en esta hora. Padre, glorifícate en esta hora. Señor, si hay personas aquí que han descuidado la presencia tuya, que han estado caminando una vida en el Evangelio, pero que no lo están viviendo conforme a tu voluntad, hoy yo te pido que tú lo redarguyas, que hoy lo restaure, que hoy tú perdones, que hoy tú liberes, que hoy las vidas sean cambiadas, que sean transformadas y que se decidan hoy a encontrarte nuevamente en el lugar donde te dejaron. Glorifícate en esta hora. Ayúdanos, Señor. Queremos terminar este 2015 en victoria y empezar el 2016 en victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si en esta hora Dios te habló y tú quieres empezar desde ahí, desde la silla, dar el paso para venir a buscar al Señor, este es el momento. Dios está aquí esperándote, Jesús está aquí esperándote. Mientras cantamos una alabanza, te invitamos a que te acerques al Señor. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Dios está dispuesto a ayudarnos siempre. Este es el momento, no temas, no importa que pasaste el domingo, que pasaste el otro domingo. Esto es un asunto tú y Dios. Tú sabes, el domingo fue un mensaje diferente, hoy otro mensaje, hoy aplica a otra situación de tu vida. Dios está aquí para ayudarte. Si quieres contarnos cómo la palabra de Dios ha bendecido tu vida, o quieres saber más de nuestro ministerio, búscanos en la web www.iglesiacls.org. Que Dios te bendiga.